Hola a todos. Hoy vengo a hablarles sobre la brecha salarial de género. Entonces, a ver ahí dónde está. Ahí está. Entonces, déjenme partir por describir qué es la brecha salarial de género. Entonces, la brecha mide la diferencia entre la mediana del ingreso de los hombres versus la mediana del ingreso de las mujeres. Esta brecha es positiva en la mayoría de los países, lo que nos indica que las mujeres, en la mayoría de los países, de hecho, tienen ingresos menores que los hombres. En el caso de Chile, esta brecha es de alrededor de un 20%, es decir, que las mujeres que trabajan ganan un 20% menos. Ahora, déjenme también decirles que la brecha nos muestra solo parte de la historia. Entonces, la brecha mide la diferencia en ingresos para hombres y mujeres que trabajan. Pero hay un porcentaje importante de mujeres que de hecho no participa del mercado laboral. En el caso de Chile, alrededor de un 47% de las mujeres participa del mercado laboral. Es decir, que la mayoría de las mujeres en Chile de hecho no trabaja y no recibe ingresos por esta vía. Entonces, bueno, ¿por qué nos preocupa esto? Vamos a lo importante. Entonces, déjenme decir al menos 3 razones por las que esto podría preocuparnos. Uno, hay un tema de desigualdad. Y aquí quiero enfatizar que no estamos hablando solo de desigualdad económica. Muchas veces esta desigualdad económica se traduce en desigualdades, por ejemplo, al interior del hogar, el verse más expuesta a situaciones de abuso o de violencia. Segundo, nos preocupa por un tema de pobreza. Si nosotros analizamos a los hogares en situación de pobreza, vamos a ver que hay un porcentaje importante de mujeres en situación de pobreza y que muchas veces estos hogares están compuestos por una mujer jefa de hogar. En Chile, un 55% de los hogares en situación de pobreza tienen una mujer jefa de hogar que típicamente tiene hijos a cargo. Y por último, y acá me voy a poner mi sombrero más de economista, nos preocupa por la pérdida de capital humano que esto implica. Entonces, recordemos que hace algunos años las mujeres no podíamos estudiar medicina, no podíamos estudiar derecho. Y probablemente habían personas que pensaban que tal vez las mujeres no eran aptas para ese tipo de ocupaciones. Al día de hoy, alrededor de la mitad, el 50% de quienes se gradúan de derecho o medicina son mujeres, son excelentes profesionales. Y de hecho, hay estudios que sugieren que parte del crecimiento de las últimas décadas se podría explicar por el hecho de que las mujeres entraron a nuevas ocupaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto estamos perdiendo? ¿Cuánto estamos perdiendo por no tener a tantas mujeres que participen del mercado laboral? ¿Cuánto estamos perdiendo por no permitir que las mujeres accedan a disciplinas como la ciencia, la tecnología o la matemática? ¿Y cuánto estamos perdiendo por todas aquellas barreras que impiden que las mujeres lleguen a puestos de liderazgo? Entonces, déjenme hablarles un poco respecto a cuáles son las causas de la brecha salarial y qué podemos hacer para disminuir esta brecha y también permitir la entrada de mujeres a aquellas ocupaciones donde no están representadas. Entonces, acá yo creo que la disciplina económica ha hecho un trabajo importante en ser capaz de cuantificar qué factores son importantes para explicar estas diferencias salariales, mirando los datos, digamos. Y lo que se encuentra es que pareciera ser que educación y ocupación es importante para explicar estas diferencias y también el tema de la maternidad y la demanda que tienen las mujeres por flexibilidad. Entonces, déjenme ahondar un poco en cada uno de estos puntos. Primero está el tema de la educación y ocupación. Entonces, acá primero quisiera partir por aclarar que cuando hablo de educación no estoy hablando de años de educación. Entonces, de hecho, al día de hoy en Chile y en la mayoría de los países desarrollados, las mujeres tienen más años de educación que los hombres. Las mujeres tienen una probabilidad mayor de completar la enseñanza media, ir a la educación superior y completar la educación superior. De hecho, si miráramos solo años de educación, uno esperaría que las mujeres tuvieran salarios más altos que los hombres, porque de hecho están más educadas. Pero el problema se produce, de hecho, no en años de educación, sino más bien en área de estudio. Entonces, cuando analizamos las áreas que estudian las mujeres en la educación superior, por ejemplo, vamos a ver que están muy concentradas en ciertas áreas, como educación, que tiende a pagar salarios más bien bajos, lamentablemente. Un 70% de quienes se matriculan en carreras de educación son mujeres. Estos son datos de Chile, pero la figura es muy similar en otros países, por ejemplo, Estados Unidos. Y en el otro extremo de la distribución tenemos tecnología y ingeniería, donde solo un 25% de quienes se matriculan son mujeres. Y sabemos que esta es un área que paga muy bien. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué las mujeres no estudian tecnología e ingeniería o ciencias matemáticas? Entonces acá
Partamos por pensar un poco en la historia educativa. Entonces hay una literatura amplia que trata de entender, bueno, ¿por qué las mujeres no escogen este tipo de carreras? Lo que se ve en los datos es que cuando los niños y niñas comienzan este proceso educativo, tienen un interés similar por las ciencias y la matemática. Y en la medida en que se puede medir, se observan habilidades similares para niños y niñas. Pero a medida que empieza a pasar el tiempo, lo que vemos es que las mujeres comienzan a perder el interés por la ciencia y la matemática. Esta figura no se ve igual en todos los países y lo que nos dice que en el fondo el contexto cultural sí importa. Pero en general se tiende a producir esta divergencia. Entonces, ¿qué ocurre acá? Bueno, algunos factores que se han estudiado son, uno, la familia. Entonces, la familia muchas veces tiene expectativas distintas para sus hijos hombres e hijas mujeres, y eso tiene una incidencia. Segundo, tenemos estereotipos. Hay muchísimos estereotipos en el sistema educativo. De hecho, ya en segundo básico, niñas y niñas asocian la matemática con un área principalmente masculina. Tenemos sesgos muchas veces de los profesores. Entonces, los profesores, quizás sin darse cuenta, muchas veces destinan más tiempo a alumnos hombres en disciplinas como la matemática o las ciencias, e incluso en algunos casos tienden a evaluar distinto a estudiantes hombres y mujeres. Y por último, algo que se le ha dado más énfasis en los últimos años es el tema de los role models, los modelos a seguir. Entonces, las mujeres tienen pocos modelos a seguir. De hecho, cuando pensamos, esto es muy importante en la educación superior, cuando una mujer escoge una carrera como ciencia o matemática, se va a enfrentar a pocas profesoras mujeres y pocos referentes de mujeres que hayan sido exitosas en dicha área. Entonces, todo esto se traduce en que una vez que termina este ciclo educativo, son pocas las mujeres que efectivamente eligen una carrera en tecnología e ingeniería. Pero esa no es toda la historia. Entonces, estas son las barreras que se generan en el mercado educativo. Pero una pregunta que nos quisimos hacer con mis coautores era, bueno, ¿qué pasa en el mercado laboral? Entonces, es cierto que si empujamos a más mujeres a este tipo de carreras, podemos lograr, digamos, resultados exitosos. Entonces, en particular acá lo que nosotros queríamos hacer era estudiar el impacto causal de estudiar el efecto de estudiar tecnología e ingeniería para mujeres y para hombres. Entonces, esto es algo que se hace mucho en economía y es difícil medir el impacto causal. Yo no puedo comparar a una mujer que estudió tecnología o ingeniería con una mujer que estudió otra disciplina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son fundamentalmente distintas. Tienes otros intereses, otras habilidades. No puedo atribuir todas las diferencias que observo al hecho de que una haya estudiado, por ejemplo, tecnología e ingeniería. Entonces, lo que tienen muchas veces en la mente los economistas es que les gustaría hacer una suerte de experimento natural, un experimento. Si yo tuviera un laboratorio, tomaría, por ejemplo, a la mitad de las mujeres que están acá en el público, a la mitad las mandaría a estudiar tecnología e ingeniería y al resto las mandaría a estudiar, no sé, ciencias sociales. Y me gustaría ver, bueno, cómo les va en la vida. Es verdad que las que estudiaron tecnología e ingeniería tienen salarios más altos, logran insertarse en el mercado laboral, cómo afecta sus decisiones de fertilidad. Obviamente nosotros no podemos hacer ese experimento, no lo pudimos hacer, pero lo que se hace en economía es construir experimentos naturales. ¿Qué fue lo que hicimos? Utilizamos datos de Chile y utilizamos una herramienta que es muy común en economía y lo que usamos es que en Chile para ser admitido a una carrera como tecnología e ingeniería yo tengo que postular y depende del puntaje que saco en una prueba, ¿verdad? Entonces nosotros comparamos a mujeres, por ejemplo, 2 mujeres que postularon a tecnología e ingeniería, una sacó un par de puntos más y logró entrar a esta carrera, otra sacó un par de puntos menos y no logró entrar. Entonces vamos a mostrar que estas mujeres son comparables, pero una siguió una trayectoria laboral, una carrera distinta. ¿Qué pasa en el largo plazo? Cuando hacemos este ejercicio vemos que en el caso de los hombres se produce un aumento. Cuando ellos sacan ese par de puntos más y entran a ingeniería, esto aumenta sus ingresos futuros. Entonces, 10, 15 años después tienen salarios más altos, es más probable que se empleen en sectores como minería o construcción, que son sectores que pagan muy bien, es más probable que se empleen en empresas que pagan bien, pero también empresas donde la mayoría de los trabajadores son hombres, donde hay pocas mujeres en puestos de liderazgo y empresas que tienden a estar ubicadas más lejos de sus hogares. Cuando analizamos a las mujeres, vemos que esas mujeres que lograron entrar a tecnología e ingeniería no tienen salarios más altos. Entonces, pareciera ser que ellas no están entrando ni a minería ni a construcción, no están tomando este tipo de trabajos. Y a fin de cuentas, de hecho, no están aumentando sus ingresos, lo que sugiere que hay otro tipo de barreras en el mercado laboral. Ese es el punto un poco del trabajo. Entonces, ¿cuáles son estas barreras que impone el mercado laboral? Bueno,
parte importante tiene que ver con el segundo punto, que es la maternidad y la demanda que tienen las mujeres por flexibilidad. Entonces, aquí la economía también intenta medir cuál es el efecto, se llama el costo de la maternidad, que suena un poquito duro, pero es el costo en términos laborales de tener hijos para las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica para tratar de medir esto de manera rigurosa? Seguimos a un hombre a lo largo del tiempo, justo antes y justo después de tener hijos, a un grupo de hombres, y controlando por cosas básicas como shocks a la economía, edad o experiencia, vamos a ver que el ingreso del hombre de hecho no cambia cuando nace el hijo. Pero cuando hacemos el mismo ejercicio para las mujeres, vamos a ver que en todos los países que han sido estudiados se produce una caída sustancial en sus ingresos. En Chile esta caída es del orden del 30% y se produce porque muchas mujeres se retiran del mercado laboral, algunas mujeres trabajan menos horas o buscan trabajos que son más amigables, pero que a la vez tienen salarios más bajos. Entonces, ¿por qué las mujeres demandan más flexibilidad una vez que tienen hijos? Bueno, acá simplemente mencionar quizás lo obvio que todos sabemos, pero existe un contexto cultural. Entonces, en el contexto actual, las mujeres son en general las cuidadoras principales de los hijos, destinan muchas más horas a las labores de cuidado y, de hecho, existen prejuicios. No sé, en Chile un 43% de las personas opina que los hijos sufren si la madre trabaja y deben ser pocos los que piensan que los hijos sufren si el padre trabaja. Entonces, en un contexto así, las mujeres tienen demanda por flexibilidad. Y es posible que esta flexibilidad se pague particularmente cara en ciertas ocupaciones. En nuestro estudio nosotros mostramos que en el contexto chileno pareciera ser que esta demanda por flexibilidad se paga muy caro para mujeres en tecnología e ingeniería. Entonces, la pregunta de fondo, bueno, ¿cómo generamos un cambio? Entonces, una alternativa es promover mayor entrada de mujeres al mercado laboral y mayor entrada de mujeres a aquellas ocupaciones donde no están representadas. La idea sería que si nosotros tenemos más mujeres en estas ocupaciones, podemos ir generando cambios. Podemos ir promoviendo políticas de flexibilidad, por ejemplo. Y hay cierta evidencia de que eso a veces ocurre. Entonces, las mujeres, por ejemplo, han entrado a ciertas especialidades de la medicina, pediatría, y a medida que entran más mujeres a una profesión, se generan cambios en las políticas laborales. Y lo ideal sería no solo que cambiara el contexto laboral, sino también cambiar algunas de estas normas sociales. Si nosotros tenemos a más mujeres en el mercado laboral, también podemos ir cambiando la política al interior del hogar, por así decirlo, aumentar la corresponsabilidad. Hay estudios que muestran que cuando una madre trabaja, eso aumenta la probabilidad de que sus hijas mujeres trabajen en el futuro. También aumenta la probabilidad de que sus hijos hombres tengan parejas que trabajen. Entonces, estos cambios se pueden generar. Sin embargo, muchas de las decisiones, de hecho, se toman en la alta esfera, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunas cifras, son pocas, esto ha mejorado mucho en las últimas décadas, pero son pocas las mujeres en directorios de empresas, pocas mujeres que son jefas de Estado y pocas mujeres en el Parlamento. Entonces, ¿cómo podemos generar cambios si no tenemos a mujeres en las altas esferas? Y ahí los dejo con mi mensaje final. Si nosotros queremos generar cambios, necesitamos también tener mayor representación de mujeres en altos cargos. ¿Y qué nos puede dar esto? Estas mujeres representan un ejemplo a seguir para otras mujeres. Los padres muchas veces cambian las expectativas que tienen para sus hijas cuando ven a otras mujeres en cargos de liderazgo. Y la evidencia muestra que cuando las mujeres están en cargos de poder político, por ejemplo, o incluso al interior de la empresa, en algunos casos toman decisiones distintas, políticas que puedan favorecer la entrada de más mujeres al mercado laboral y aquellas áreas donde aún no las estamos viendo representadas. Así que eso.